Alhambra, que es pues el máximo monumento en el mundo. Y con este tema, él nos hizo el gran honor de poder estar aquí y pues compartir lo que él piensa de estas cosas. Pero lo que yo les quiero compartir es que esta conferencia, ahorita estamos ya trabajando en lo que es la edición del Museo La Milarca y pensamos que era una buena idea que Enrique con esta conferencia, y luego ojalá nos quiera compartir un comentario, quede en el QR del libro del museo como un testimonio de su visión y de lo que él piensa de estas piezas. Entonces, ese es un poco el tema, o sea, no es nada más el tema de la conferencia, que yo le agradezco mucho a Tres Museos y a Javier, que hayan hecho posible, a Yolanda y a todo el mundo aquí del museo, esta conferencia. Pero lo que quiero más que dejar claro es que es una conferencia para la historia y va a quedar como un testimonio pues, de lo que es este proyecto. Es todo lo que quería decir. Gracias. Yo pido un doble aplauso para el ingeniero, por favor, por su generosidad, de verdad. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, de verdad. Todo esto es posible gracias al ingeniero Mauricio Fernández, de verdad. Un fuerte aplauso y toda mi gratitud, de verdad, en nombre de todos. Me toca hablar un poco más formal. Voy a leer para ustedes un texto muy breve para ya dar entrada de inmediato a lo que venimos a escuchar al arquitecto. Bienvenidos y bienvenidas todas al Museo La Milarca. Es un honor dar inicio a la primera de las dos conferencias que impartirá el arquitecto Enrique Noere Matauco en este espacio. Contar con su presencia, lo comentó ya el ingeniero, lo reafirmo, es un gran privilegio. Su trayectoria, su conocimiento profundo sobre la carpintería de lo blanco y su incansable labor por rescatar y reinterpretar la tradición arquitectónica española lo convierten en una figura indispensable para entender la relación entre arte, técnica y patrimonio. La conferencia de hoy, Los techos de la Milarca, nos invita a mirar hacia arriba literal y simbólicamente. Nos permitirá conocer y reconocer la importancia de esas piezas que son fundamentales para comprender el valor histórico, artístico y cultural de este museo. Los techos que cobijan la Milarca no solo resguardan el espacio, cuentan historias, revelan saberes constructivos y hablan de un tiempo en que la arquitectura era también una forma de narrar. Agradecemos sinceramente al arquitecto Noere el que nos acompañe el día de hoy. Su mirada y experiencia enriquecerán no solo este ciclo de conferencias, sino también el diálogo cultural que la Milarca busca y que siempre estará fomentando entre el pasado y el presente. Gracias a todos y a todas por venir, por acompañarnos y disfrutemos de esta gran conferencia. Arquitecto, bienvenido a su casa. Bueno, pues si me toca empezar, pues habrá que hablar. Lo primero de todo, dar muchas gracias a don Mauricio Fernández Garza por esta invitación, que para mí es un gran honor, mucho más que, que me hayan llamado para explicar lo que es esto, pues para mí es enormemente un enorme honor y un orgullo de poder venir aquí a contar lo poco que yo sé de todas estas cosas, porque lógicamente los techos de la Milarca yo los he conocido a través del libro que don Mauricio publicó y gracias a ellos puedo hablar de ellos. Pero como comentaré, no me imaginaba lo que me iba a encontrar. Porque visto en un libro parece algo normal. Pero cuando yo llegué debajo de este techo dije, pero ¿cómo es posible que exista este techo, el mayor que
existe en España de estas características. No sé de ningún otro que sea similar a este. O sea, esto ya es algo... sí, que se me va a caer de la oreja, ¿no? Uno no es perfecto en todo, pero es que, bueno, es incomodísimo. Bueno, como decía, lo primero agradecer a don Mauricio esta invitación, a que haya tanta gente interesada en el tema, cosa que me sorprende, pero me alegra. Y lo segundo, pues empezaré a hablar de lo que ocurrió en España en un momento determinado en que prácticamente había, pues yo diría que una ignorancia, un poco interés por el patrimonio español. Es decir, el siglo XIX fue un siglo muy complicado en España, derivó al final en la guerra civil en el siglo XX, pero desgraciadamente pues había poco interés por el patrimonio histórico, arquitectónico, etcétera, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí es una bóveda de uno de los varios churrigueras que existieron en España, que se hizo para ocultar unos techos. ¿Por qué se intentaron ocultar estos techos? Bueno, pues porque ya se había intentado ocultar otro techo. Este era un techo lazo que se empieza, creo que es en el siglo XVI, ciertamente avanzado, y precisamente este techo se hace para ocultar uno que yo suponía que era del XIII. Es decir, que ya en el siglo XVI había poca preocupación por mantener el patrimonio histórico. Había una cosa del XIII, bueno, la echamos fuera, hacemos nueva. Para mí este era un techo pues, que por sus características técnicas lo veía muy antiguo, y realmente ha hecho mucho tiempo, ha hecho falta para que pasara mucho tiempo para que alguien se dedicara a fijarse en estas. Se ve no se ve en absoluto la flecha en el sitio donde se tenía que ver. Pero bueno, para eso tengo yo aquí, vamos a ver. Es que esto es importante que esto de aquí es una chova piquirroja. ¿Qué es ese pájaro y qué significaba? Pues durante 40 años nadie lo ha sabido. Hasta que una señora que se dedicaba a cuestiones de economía y tal, estaba pirada como yo, bueno, ella por la heráldica, y acabó descubriendo que ese símbolo venía de Inglaterra y que era una representación de Doña Urraca. Doña Urraca, que hoy me he enterado que es pariente, o sea, era un antepasado de la mujer de don Mauricio. O sea que en el mundo las casualidades son muy grandes. Bueno, total, que este techo, pues cuando a mí me tocó intervenir aquí, el problema era qué hacemos con este techo que está oculto, que no se puede ver. Y conseguí, pues, que se pudiera ver. Gracias a eso me dieron el primer premio Europa Nostra que he recibido. La reina doña Sofía me lo entregó personalmente. Y, bueno, pues ahí se ve lo que empezaron a hacer, como lo hicieron, porque pensaban que podían aprovechar.
Bueno, no voy a entretenerme en explicar todo el problema que había, pero la realidad es que como se equivocaron en cómo hacer el techo este de la derecha, llegó un momento que no podían seguir. Y como no podían seguir, pues el viejo del siglo XIII ahí seguía. Y Churriguera hizo esa bóveda, tapó todo, lo apeó bien para que no se cayera y gracias a eso se conservó. Pero ha sido casi un milagro. Pero como digo, pues han sido cosas que han ocurrido pues ya desde muy antiguo en España. A principios del siglo XXI, por ejemplo, pues también ocurrió lo mismo. Es decir, había, ya en el siglo XVIII se había creado la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la cual hay una comisión de monumentos que está dedicada a preservar el patrimonio. Bueno, pues un miembro de esa comisión de monumentos le pidieron un informe porque alguien quería demoler el palacio de los Enríquez de Trujillo, pues probablemente para hacer una nueva construcción. Pidieron un informe a la Academia de Bellas Artes y el informe que hizo el miembro de la Comisión de Monumentos es, bueno, es un palacio que tiene unas estructuras de madera que no valen mucho, que se demuela. Bueno, afortunadamente esta, que es una de las 4 que se salvaron gracias a que pudieron venderse, pues está hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Esta pasó primero a un propietario particular y pasados unos años se lo vendió al Estado y gracias a Dios ahora está en el Arqueológico Nacional de Madrid y gracias a eso se puede ver por el interior. Bueno, no lo ve todo el mundo, pero si alguien está interesado puede decir quiero ver cómo está organizada la estructura. Y es una suerte pues, que esta armadura se pueda ver por la parte trasera, porque eso siempre nos explica mucho más que lo que intentamos interpretar por la parte delantera. No todo se ve por delante, pero por detrás se entiende cómo está construido, cómo está organizado, y eso normalmente no es fácil de conseguir. Otro de ellos fue al Museo de la Legión de Honor de California. Otro se está remontando en el Victorian Albert Museum. Hace un par de años nos llamaron para que les asesoráramos de cómo había que montarlo. Y el cuarto, pues lo había comprado un español, curiosamente. Un español que había ido a estudiar medicina a París y en París pues se enamoró de una americana, hija de digamos, un gran industrial de Pittsburgh, me parece que era, tenía mucha pasta y entonces decidieron que en vez de seguir con la medicina, pues iban a comprar un palacio en Francia, en el Loire, para que lo visitara la gente y vivir de eso. Y afortunadamente, pues es otro de los que se salvó. Muchos de esos techos pues fueron desapareciendo, pues porque, por ejemplo, esto que vemos aquí en esta imagen es la iglesia de lo que ya no queda, porque ahí se hizo una universidad en el siglo XVI en la ciudad de Almagro. Y esa parte que vemos ahí de teja era este techo. En esa época existía un personaje, Arthur Vine, esta cara de loco con bigotes, pues no sé si es que siempre que le fotografiaban estaba así, pero lo que se dedicó, el libro que hay a la derecha, era un catálogo de venta de todo lo que descubría por España, lo iba publicando
para tratar de vender todo lo que podía por el resto del mundo, aunque fundamentalmente era a Randolph Hearst, el americano, que fue uno de los grandes compradores de productos, entre otros, pues del techo que había en esa universidad, que es este que vemos aquí y que más bonito que verlo ahí es verlo ahí arriba, que se ve mucho mejor. Yo este techo lo conocía por el libro que había publicado Mauricio Fernández Garza, pero no me hacía absolutamente ni idea de sus dimensiones. Es decir, yo veía esta foto y digo, un techo más de Lazo. Guardaba todas las proporciones, estaba perfectamente hecho y no me imaginaba que tenía estas dimensiones. No hay en España ningún techo con estas dimensiones. Absolutamente ninguno. Por lo menos que yo conozca, pero es que hace mucho que llevo intentando ver todos los techos que hay por España y algo tan grande como este no existe, sobre todo porque sigue siendo un techo de 3 paños. Es decir, los pares, que son las piezas inclinadas, y el almizate, que lo forman los nudillos, que son las piezas horizontales. Porque como el tamaño de la madera solía ser siempre el mismo desde el siglo XIII hasta el XVIII, pues si el techo tenía que ser más grande, entonces había que reforzarlo no solo con el almizate, sino con tornapuntas que afianzaran los pares. Y entonces se hacían techos de 5 paños. Y techos de 3 paños tan grandes como este no han existido. Muchos de los techos que compraba don Randolph Hearst, pues Julia Morgan, que fue la primera arquitecta americana, padeció y sufrió mucho para conseguir hacerse arquitecta. Tuvo que estudiar disfrazada de hombre porque no se admitía que estudiara una mujer. O sea que todas estas historias son siempre muy curiosas. Y aunque fue muy buena arquitecta, pues los techos que hacía de lo que venía de España no tenía ninguna idea de cómo eran. Afortunadamente, el de la Milarca estuvo en manos de este señor que se encuentra aquí, que es don Jorge Loizaga, que ayudó a Mauricio Fernández Garza con un carpintero, Manuel Serrano, que fue lo suficientemente hábil para saber cómo había que montar todo este tinglao que venía en piezas empaquetadas que esto se haya montado tan bien como se ha montado ha sido otro milagro de la historia. Porque en el fondo fue la única ayuda que creo que hubo fue este libro de López de Arenas. No sé si era de Loizaga o si era de Mauricio. ¿Cuál era el propietario? O sea que Mauricio era el que tenía el original, ¿no? Bueno, la verdad es que conseguir montar el techo con el libro de López de Arenas es todavía más complicado, porque este libro fue un desastre. O sea, don López de Arenas, vamos a ponerle aquí más claro que se le vea, era un personaje, como todos los arquitectos de la época eran, pues, señores muy importantes. No eran un vulgar carpintero, un vulgar mudéjar, no. Eran personajes para hacer una obra, como ocurre ahora, para un contrato había que poner un aval. O sea, yo ahora hace poco acabo de hacer una obra para el Ministerio de Cultura de arreglar un forjado de un palacio, el Hospital de los Reyes Católicos de Toledo, y para que me admitan que haga el proyecto he tenido que dar un aval de 3.000 y pico euros, que todavía no sé si los recuperaré, espero que sí, pero puedo no recuperarlos. Es decir, que no cualquiera podía dedicarse a este tipo de obras, es decir, un mudéjar muy difícil. Como
se ve ese papel que tiene en la mano izquierda. Lo que está escrito es a la espada y al compás, más y más y más y más. ¿Por qué? Pues porque el compás que lleva en la mano derecha era importante para ejercer la carpintería. Pero apenas se le distingue en el brazo izquierdo, por detrás del codo, se ve el puño de la espada. Es decir, no solo tenía el compás, también tenía la espada porque sus territorios y sus propiedades las tenía que defender. Este señor, básicamente, a lo que se dedicó fue al negocio inmobiliario. Es decir, aquí, por ejemplo, hubo un momento, él trabajó para las monjas, nunca me acuerdo si Santa Clara o Santa Paula de Sevilla. En un momento determinado las monjas necesitaban dinero, tenían un buen terreno, entonces López de Arlen les dijo, mire, les puedo hacer un favor, creo que conozco a alguien que seguramente conseguiré que se lo compre a ustedes a un buen precio. Ah, pues sí, qué bien, gracias, don Diego, gracias. Consiguió que eso lo vendiera, pero el favor a quien se lo hizo fue a él mismo, porque era para él. Había conseguido vender a bajo precio un magnífico solar de las monjas para él poderlo negociar, siempre a través de un tercero. En fin, o sea, la vida siempre ha sido muy parecida. Y la Universidad de Almagro, en el siglo XIX, pues como era una universidad en Almagro, qué tal, no sé qué, bueno, pues se clausuró. Se clausuró, se ha recuperado y esta era la nave donde estaba este techo. Evidentemente ha quedado peor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. ¿Y cómo era el artesanado de Almagro? Bueno, pues esto que estoy mostrando aquí es uno del siglo, tal vez del XIII, tal vez del XII, no lo sabemos porque es de tantos que he intentado averiguar la fecha y difícilmente encuentro datos para poderla fechar, pero sí es de las más antiguas, tal vez del siglo XIII. Esto está en un pueblo al lado del Duero, en Sinovas. Lógicamente es un sitio que si no vas no lo ves. Y ahí ya vemos que el mozárabe musulmán de yeso, los carpinteros ya lo han adaptado a la madera. Y este modelo, este dibujo que vemos aquí, con unas estrellas de 8 que se enlazan entre sí, bueno, entrelazando las cintas, ya está adaptado a un reparto regular de los pares. Los pares y las piezas que se unen entre los pares, que son los nudillos. Es decir, estas piezas horizontales son los nudillos, las inclinadas son los pares. ¿Qué pasa? ¿Qué característica significa eso? Que no tiene nada que ver con este mismo dibujo islámico, porque este dibujo islámico se hace de otra manera, se hace por simetrías y tal y sale de otra forma. Aquí está condicionado por la retícula cuadrada equidistante que no sería posible en lo islámico. Es decir, que esto es cristiano desde muy pronto. ¿Por qué esa retícula? Pues porque en algún momento hay que prefabricar esto. Y la manera sería, pues, hacer esa parte horizontal prefabricada, los pares luego, pues ya los iremos montando más fácil. Y se va montando y la unión, la espiga que se mete digamos, ese espacio en el que se van a unir, se hace a 45 grados para que una vez que se aprieten se acuñe. Siempre se dice eso de que nada hay más difícil que desmontar que algo que se ha acuñado. Y
de esa forma se hacen las retículas que tienen la rigidez suficiente para poderlo mover, levantarlo y que no se desmonte. Solamente luego hay que ir recortando la superficie para poder convertirlo en una estrella de 8 puntas. ¿Por qué una estrella de 8 puntas? Pues porque era el símbolo, una estrella es el símbolo del cielo. Los cristianos, pues cuando morían querían ir al cielo. Las iglesias, pues lo de más arriba, lo más cercano al cielo, había que llenarlo de estrellas. Y, por otra parte, antes he mostrado el dibujo anterior, no están estas ranuras que se muestro ahora en este dibujo. ¿Por qué están esas ranuras? Bueno, por una parte está la tradición celta de que todo se hacía entrelazado. Lógicamente, en la cultura las fibras se entrelazan para hacer paredes, para hacer telas, para hacer todo. O sea, todo se basa en que hay que entrelazar los materiales. Pero, por otra parte, podía ser que, como la madera que se lleva a la obra se corta y se monta, pues al secarse se puede retorcer. Entonces, si yo le hago unas ranuras, a lo mejor funciona mejor. O sea, no sé por qué se le hacían esas ranuras, lo que se llamaba el agramilado. Si vemos todas esas piezas, tienen unas líneas que además muestran que se van entrecruzando. O sea, se cruzan primero por debajo, la siguiente por arriba, etc. Yo, en la duda, dije, voy a hacer un experimento. Cogí una rama de pino, la corté de un árbol, una rama suficientemente grande, las cuadré y saqué 3 piezas iguales. A la de la izquierda le hice esas 3 ranuras por una cara y por la opuesta. A la de la derecha le hice solo una ranura por una cara y por la opuesta. Y a la tercera no le hice ninguna ranura. Bueno, como no tenía paciencia para esperar a que se secaran, las metí en un microondas, con lo cual el secado era brutal. ¿Qué pasó? La que no tenía ranura reventó. La que solo tenía una ranura se le hizo esa grieta enorme. La que tenía las 3 ranuras ni se inmutó. ¿Lo sabían eso los carpinteros cristianos de la época? Probablemente sí. No lo sé. O sea, ya digo, lo del entrelazado, ¿cuál es la razón? Nunca lo sabré, porque no hay testimonios escritos y lo que me cuentan los historiadores es lo que se inventan o lo que está escrito, que puede ser verdad o mentira. Con las estrellas de 8, pues se podía hacer el dibujo de la izquierda prolongando una punta así y otra no. El siguiente, más a la derecha, se prolongan todas las puntas y ya, y no da más de sí el invento. A alguien se le ocurrió, bueno, vamos a alguna de las estrellas, le vamos a agrandar las puntas. Y entonces surgen unas variantes distintas. Visto, este es un ejemplo de la prolongación de todas las puntas y este es un ejemplo de cómo se pueden hacer las puntas más grandes. Claro, al hacer más puntas más grandes queda la madera sin esas ranuras al descubierto. Se tapan con lo que se llaman las almendrillas, esas puntas que se convierten en la nueva punta de la estrella de 8 que tienen teóricamente forma de almendra. Bueno, pero parezca una almendra o no, la llamaban almendrillas. Y como volvemos a ese primer dibujo que he mostrado de esa iglesia de Sinovas, pues en el fondo el truco era no pongo estrellas en todos para que no quede muy monótono, pongo en un cuadrado sí y en otro no, y entonces en el que no, pues se hacía lo que se llamaba
la espilla. La espilla en el fondo era también algo simbólico, una cruz de San Andrés, es decir, una estrella de 8, una estrella del cielo, una cruz de San Andrés que es de un santo, que bueno, en fin, todo esto siempre hay fantasías para contarlo como uno quiera. Y como estábamos hablando de una cuadrícula, pues sale esta nueva cruz en el centro. Y los azafates, que son las piezas que había alrededor de esa estrella de 8, los de la cruz de San Andrés, la espilla normal es un azafate normal, y estos que ahora salen al ir a buscar la estrella del centro, en vez de tener la forma de la cruz de San Andrés, tienen la punta de la estrella de 8 y por detrás tienen como el azafate normal. Ese azafate se llama arpado porque tiene la forma de un arpón, de la punta de un arpón. Los cazadores de ballenas, pues usaban un arpón que más o menos tenía esa forma y por eso ese azafate se llama arpado. Se han dicho muchas tonterías del arpado, que si en árabe quiere decir no sé qué, pero es mentira, es por la forma del arpón. De hecho, pues una de esas piezas de la armadura, es decir, esta pieza concretamente, su nombre es Haliba. También le han buscado la traducción del árabe, que es mentira. Es Haliba porque es la forma de un halibut, una especie de bacalao del Mar del Norte, que no lo había en Marruecos ni lo había en el mundo islámico, sino que, si se fija uno, pues tiene la forma de un pez. La parte de abajo es la cola, lo de arriba es la cabeza siempre así cogida, ahí tendría los ojos, y, como digo, es la forma de un halibut, que es una especie de bacalao. Bueno, esta forma al final va a dar pues una de las soluciones, por ejemplo, la que vemos aquí arriba, en el almizate. Vemos que hay zonas donde hay 4 conjuntos de estos. Esta forma se acababa llamando el cuartillejo toledano. ¿Por qué cuartillejo? Porque con 4 se formaba un almizate. Es decir, esos almizates pues tienen 4 dibujos de esa forma, luego tiene un poquito más porque había que hacerlo grande, pero en el fondo este es el cuartillejo toledano, con la misma forma que el que hemos visto en Sinovas. Es decir, que esto, a pesar de que es ya del siglo XVI, está repitiendo algo que podía ser del siglo XIII, solamente que en tamaño mucho más grande. Y a la derecha vemos la otra variante, donde está la piña de mocárabes grande, que los octógonos unen sus brazos para hacer un octógono mayor. Es decir, que ahí está toda la ciencia que hay que saber para construir este techo. Y para hacer un faldón, pues simplemente se hacen esas estrellas de 8 que cruzan los brazos que se van a unir, porque estos que quedan en medio de 2 pares no se van a unir con nada, en principio, y se forman las puntas, y ahí vemos esa estrella con sus puntas por su lado y las otras que se entrecruzan todos los brazos de la estrella. Si nos fijamos aquí, solamente hay que resolver, por un lado, esto aunque está tumbado sería vertical, la parte de abajo es la cinta del almarbate, que es la cinta más baja que donde arranca toda la armadura. Detrás de eso quedan esos pares que aquí se ven,
que en la armadura original estarían tapados por un alicer. Naturalmente ese desapareció y lógicamente no se iban a inventar un alicer falso. Pero normalmente esa parte que queda vista estaría tapada con una tabla que lo cubriría. Y solo se vería desde esa cinta que vemos de la parte más inferior. El otro que sería diferente es el que se une con el almizate, en el que la estrella de 8, para que esté bien hecha, la mitad es del faldón, la mitad es del almizate. Y luego los 3 centrales ya son todos iguales. Las piezas que se necesitan, como se ve, solo son diferentes las que tienen que ver con el encuentro con la base y las que tienen el encuentro con el almizate. Las otras 3 inferiores tienen esas piezas todas iguales. Los pares, al final, no hacen falta más que 2. O sea, en todo este techo no hay más que 2 pares diferentes. Porque uno es el de la derecha, otro es el de la izquierda, punto. Y los nudillos, bueno, teóricamente también solo necesitan 2, pero como aquí hay 2 formas de interpretar el almizate, una con los 4 cuartillejos y otra con el racimo grande, pues nos da lugar a que en vez de 2 nudillos, teóricamente haya más, pero es que realmente de los 2 nudillos que forman el almizate normal, basta con uno, porque el nudillo no tiene el problema del par. El par tiene que seguir por encima del nudillo hasta arriba y tiene que estar apoyado en la parte inferior. El almizate, ya esté así o esté al revés, es idéntico. Es decir, solamente se necesita un almizate con los recortes para la lacería que vemos ahí y otro que hay una parte en la que, como está el racimo, no se necesita hacer nada en él. La forma de trazar el lazo de una carpintería, me voy a limitar a explicar cómo se haría un nudillo del almizate. Empezaríamos por colocar, como vemos ahí, unas escuadras. O sea, la primera escuadra me está marcando el sitio donde quiero, la línea inclinada, o sea, la hipotenusa de la escuadra de carpintero es un triángulo con los dos, con un ángulo rectángulo y los 2 catetos idénticos, ¿no? Y el otro ángulo son 45 grados. Entonces, primero marco una línea vertical, luego la diagonal, otra diagonal, la segunda, y entonces ya tengo el primer encuentro. Si se va a encontrar con 2 peinazos que teóricamente no tienen continuidad, lo que le tengo que hacer es esos recortes para que ahí entesten esos peinazos. A continuación, marcaré con la escuadra para venir a una distancia que de momento no sé cuál es. ¿Qué es lo que hago? Cojo una pieza de madera del mismo ancho que el par o el nudillo y la línea la voy a marcar justo en el eje de la calle. Por eso es importante que los nudillos y los pares se dispongan a calle y cuerda. ¿Qué quería decir eso? Pues que la separación entre los pares era igual al doble del par. O sea, cuando está organizada la armadura a calle y cuerda, quiere decir que la cuerda es la dimensión del par o del nudillo y la calle es justo el doble. De esa forma, poniéndome otra madera igual, puedo trazar con el cartabón una línea que me va a permitir poner otro donde he trazado esa línea y conseguir sacar a qué distancia tengo que hacer el siguiente recorte.
Una vez que he hecho esa línea, vuelvo a hacer la misma operación que antes, pero ahora el peinazo lazo va a cruzar por encima. Entonces tengo que rebajarlo entero. Y una vez que he hecho ese trazado, vuelvo a poner ahora una pieza para marcar cuál es el eje de la calle y con la hipotenusa de la escuadra, poniéndola en la diagonal del primer cruce de peinazo, marcaré en la calle una línea y a partir de ahí, con la cabeza del cartabón de 8, que es otro cartabón que vamos a necesitar, pues voy a marcar precisamente el encuentro donde van a venir a cruzarse las dos aspillas. Bueno, todo esto, como veis, pues es simplemente ahora pues la imagen siguiente con un compás. Yo he marcado allí la distancia de calle y cuerda y la marco a continuación a partir de donde está el primer peinazo y me da la posición de donde voy a necesitar poner la aspilla, o sea, la mitad de la distancia del segundo compás que he puesto ahí a la derecha es donde tendré que poner la aspilla, que será la distancia entre 3 calles. Bueno, todo esto, lógicamente, si sigo explicando es un poco rollo, pero bueno, más o menos siguiendo con esos trozos, con la escuadra, el compás, el cartabón de 8, se llama cartabón de 8 porque nos sirve para hacer la estrella de 8. O sea, por un lado, las diagonales que nos da la hipotenusa de la escuadra de carpintero son importantes para hacer ese trazado. Pero el cartabón de 8 es un complemento que nos va a dar la posición de las puntas de la estrella de 8. Por eso se llama cartabón de 8. Es digamos, la bisectriz entre el ángulo recto y el de 45 grados. O sea que es 22 grados y medio. O el complemento para llegar a los 90. Bueno, esto, como veis, puede ser un rollo, pero más o menos siguiendo el mismo procedimiento llegamos a hacer el corte ya de la aspilla y ya a partir de ahí todo es repetitivo. Ya volvemos a estar y no hay que pensar más, no hay que hacer más. Es decir, si hemos sabido colocar los cartabones en función de esa madera que la ponemos para conseguir tener el eje de la calle, ya esté por arriba o por abajo, pues simplemente con los cartabones vamos haciendo todo el trazado y eso nos va a dar las dimensiones. No hay que medir nada. Todas estas armaduras se hacían sin necesidad de medir absolutamente nada. En todo caso, a veces el compás nos servía para esta dimensión, la repito, pero no tengo que llevar 1 metro, no tengo ninguna medida. Todo es cuestiones geométricas de los lados de los cartabones. Y así llegamos a hacer este techo que vemos aquí. Como este techo, pues se han hecho otros techos muy parecidos, pero no exactamente iguales. Este, por ejemplo, es esta creo que es de la iglesia de Santana y San Gil, o San Gil y Santana en Granada. No es igual, pero vemos que en el fondo pues es una repetición de las especie de ruedas de 8, pero que ya digo, estas son las que a partir de la estrella se encuentran unas con otras con una aspilla. En este caso, las diagonales, o sea, si nos fijamos ahí, en esa rueda que está ahí en el centro, a la derecha de la piña de mocárabes, vemos que las diagonales, la aspilla ya no es igual. La aspilla ya tiene 2 brazos que se cruzan.
¿Por qué? Pues porque ya la distancia es mayor y entonces o hacíamos la aspilla separada o hacemos la aspilla como se hace siempre y entonces resulta que se me queda corta. En vez de modificar la distancia, digo, pues la aspilla lo doblo. Es decir, me puedo encontrar con esa solución o con la otra. O sea, eso ya dependía del carpintero. Pero en el fondo todos son soluciones geométricas. Esta, que es una canaria, pues es muy parecida a lo que tenemos aquí, solamente que cada 4 cuartillejos son todo iguales. Aquí tenemos unos que forman los 4 racimos y de repente otros que forman un racimo grande. Aquí no, aquí es todo igual. Es decir, que este techo tiene similitudes, pero al final es distinto. O sea, todo parece casi igual, pero siempre hay matices que hacen que unos sean distintos de otros. Bueno, y tenemos otro techo muy importante, el que está ahí fuera, que es una ochava que tampoco en su día me di cuenta de lo rara que era. Esto en su momento, cuando yo estaba en el patronato de la Alhambra, me dieron una carta que había enviado un anticuario de Nueva York que mandaba unas fotos del techo y quería que le dijéramos de qué parte de la Alhambra era, para que se lo certificáramos. Y naturalmente, pues de la Alhambra no era. Yo entonces no me fijé en lo raro que era. Es decir, era un techo más de lazo. Es decir, evidentemente cualquiera que lo mire, pues ve que es un techo de lazo parecido, distinto, pero parecido. O sea, no tiene gran diferencia. ¿De dónde pudo venir? Pues probablemente el río Darro. Cuando vemos este plano vemos que el río Darro cruza Granada. Pero no me acuerdo exactamente cuál es la fecha, hay un momento en que desde la plaza, si fijamos el río Darro que está ahí en azul, llega un momento que se tapa. Ahí está, en esa plaza está, pues digamos, se construye el edificio más importante para control de todo el Reino de Granada y se cubre el Darro. Se hace ahí una plaza importante, pero más tarde decide que todo ese río Darro que incordia para el paso de la gente en el propio, se va a cubrir todo el Darro. Y para cubrir el Darro se demuelen muchos de esos edificios que están a un lado y al otro. Por ejemplo, hay uno muy importante que ahora está en el final del Paseo de los Tristes, que es un antiguo edificio que estuvo ahí, que se demolió, que alguien guardó todos sus techos y hace pues unos 20 años más o menos se ha rehecho el edificio para recuperar, para poder poner todos sus techos. O sea que esos se salvaron pues porque hubo uno que los quiso vender, los guardó y al final pues se los compró el ayuntamiento y se rehizo el palacio prácticamente tal como era el original, aprovechando todos los techos. Y la otra obra importante es la Gran Vía, que yo la he marcado ahí en blanco, más o menos es eso. Eso supuso también una demolición de un montón de edificios. Claro, esta techumbre que acabamos de ver, evidentemente es la techumbre de un edificio particular o de un salón o de un dormitorio. En Granada siguen quedando techumbres de este tipo en casas, en edificios particulares, no bastantes, o sea, son difíciles de saber si existen porque son casas particulares y entonces si el dueño no deja que vaya uno a verlas, pues no se conocen. Si, por ejemplo, el dueño, como ocurre en una casa de esos últimos caminos que hay que suben del Darro,
pues el dueño lo convierte en un hotel, pues entonces sí ve esos techos que siguen existiendo, ¿eh? El caso de ese hotel que menciono es de un arquitecto, Carlos Sánchez, que en su casa tiene también otro techo original. Bueno, ese es más complicado porque solo quedaban 2 piezas, pero se rehicieron enteras. En su día a mí me tocó, pues cuando estaba en la Alhambra, pues tratar de rehacer muchos techos de la Alhambra y evidentemente, claro, allí estaban las piezas de lo que se había desmontado, de lo que tal, se sabía todo y evidentemente el techo no podía ser de la Alhambra, ¿eh? Bueno, ese techo, gracias a un colaborador nuestro, Javier Domingo, que tiene una página en internet que se llama Albanécar, el que le guste esto probablemente lo habrá visto, pues tuvo la amabilidad de hacerme este dibujo para que se viera cómo está concebida la estructura. Esta es por la parte del interior y esto es para que se vea también cómo está el exterior. Esta estructura tiene una peculiaridad que ahora la iré explicando, y es que normalmente para hacer una estructura bastaba con hacer lo que se llamaba la muestra. Era un faldón y la parte del almizate. El almizate ya nos estaba diciendo que era ochavada o era cuadrada, ¿eh? Y la forma del faldón también, porque claro, si era cuadrada los ángulos tenían que ser más tendidos. La relación entre, o sea, para el carpintero, una vez que tenía el dibujo de la muestra, solamente tenía que saber ahora cuál era la inclinación. Y eso se obtenía pues con un cartabón que se llamaba el albanécar, que es ese vertical que vemos, el que llega hasta un poco más arriba del centro de ese almizate, que nos está definiendo el borde del faldón, es decir, donde se va a unir un faldón con otro. Entonces, ese albanécar tiene una altura que la llevamos hasta este octógono que me está definiendo dónde van a estar los faldones que se van a apoyar en el almizate. Y esa altura, directamente desde la base donde estará ese apoyo del almizate, la trazo con un compás y me da la inclinación. Ese va a ser el cartabón de armadura. Me queda lo que se llama el coz de limas, que es la lima es la pieza que está en el encuentro de los 2 faldones. Y ese va a ser el cartabón verde, que lo voy a hacer sabiendo que la base va a ser la que me está dando con el compás, y el lado del octógono, y luego después la hipotenusa va a ser la altura va a ser la misma del cartabón de armadura, porque tanto la lima como los pares acaban a la misma altura, es decir, en el encuentro con el almizate. Esto se entiende mejor con este dibujo en 3 dimensiones, en el que se ve en el color pardo el albanécar, en el color rojo el cartabón de armadura y el verde el coz de limas. En cuanto a la longitud de las piezas, si hemos usado un cartabón, en este caso, que es la mitad la hemos dividido en 9 partes y la base del cartabón es una de esas 9 partes, si vamos poniendo su hipotenusa por la cara de abajo del par tantas veces como quepan en la base, nos está dando la longitud del par. También el nudillo va a tener, como está al tercio, si el par tiene 9 partes, el nudillo va a tener 6. Y entonces, pues estos 6 cartabones nos están dando la longitud del nudillo. Los ángulos con que hay que hacer los cortes nos los dan los cartabones. Es decir, no se necesita hacer ningún plano, no se necesita medir, no hace falta 1 metro para hacer una armadura de este tipo. Con un simple cartabón, 3 cartabones,
se hace. Pero esta armadura precisamente pues no era normal. Y resulta que, por ejemplo, esas estrellas que se van a unir en los encuentros de los faldones, pues tienen dos brazos que no son horizontales. Cuando uno mira el techo, en las fotos del techo, no se da uno cuenta de que no son horizontales. Tal vez esa inclinación la ha buscado el carpintero porque lo que quería es que estuviera como más circular, que no fuera tan poligonal, sino como si fuera más esférica. Pero, ¿por qué demonios hizo eso así? Porque, claro, si nos fijamos, por ejemplo, en la estrella que va a poner en el faldón lateral, pues por abajo no hay un brazo entero. Hay un trocito de brazo que se va a cruzar con otro. El brazo que gira para arriba es distinto. Es decir, que lo que estamos viendo cuando hemos visto la foto es como unas ruedas de lazo muy grandes que se unen entre sí y si nos fijamos aquí son todas irregulares. ¿Cómo se hace eso? La cosa ya no es tan sencilla como antes. Es decir, ahora tenemos que poner, por ejemplo, los pares van a estar en el sitio donde hemos marcado con ese cartabón la vertical, ponemos dos paralelos con una calle, o sea, esa calle sería un madero ya que forma la calle, o dos maderos de una calle cada uno, de una cuerda cada uno. Y luego después, una vez que tenemos dos, vamos a poner otra vez dos medias calles, es decir, dos cuerdas, o una calle, o como lo queramos llamar, me da lo mismo. Eso nos va a dar la posición de uno vertical que el carpintero ha hecho, y ahora este lo pongo aquí porque me da la gana. A continuación dice, y ahora voy a hacer uno de los brazos de esa rueda. ¿Y qué inclinación coge? Pues coge la hipotenusa de la escuadra. Bueno, luego otra vez en las dos medias calles hace el paralelo. Y ahora va a coger el arco que forma el eje de esa calle nueva que ha creado con la lima, lo va a dividir en tres con el compás y va a hacer otra calle por ahí. O sea, el trazado de este techo es absolutamente caprichoso. No he visto ninguno que esté hecho así. En definitiva, bueno, ahí vemos cómo mete ya el pseudo, se haría luego el siguiente brazo igual, y entonces esa estrella ha quedado con esos brazos. Aquí vemos claramente en el dibujo a la derecha que esos brazos no son horizontales. Pero cuando uno ve el techo, parecen horizontales. ¿Por qué parecen horizontales? Porque están como formando, no hace falta que miremos al techo porque es el que está en la otra sala. Pero el resultado es que cuando uno mira el techo, da la sensación de que forman un círculo horizontal. Eso cuando lo vayan a mirar, fíjense en ello y verán cómo sorprendentemente no se ve que están inclinados para abajo. Pero bueno, así de complicado es esto. Otro de los magníficos techos que existen aquí es este, que también es único. No conozco ninguno en España que esté hecho de 3 paños y que los faldones y el almizate estén cubiertos con azulejo. Techos planos sí conozco. Por ejemplo, no recuerdo nunca si es Santa Paula o Santa Clara, un convento de Sevilla, recuerdo que tenía unos techos planos con azulejo. Luego después, en el Castillo de Almodóvar del Campo, en el siglo XX, pues se ha hecho un techo plano con azulejo
que quien lo ha hecho evidentemente lo ha hecho porque ha copiado algo que había visto que estaba hecho así. Pero es muy poco normal este tipo de techos. O sea que esta es otra joya que existe aquí, que como digo, es única. O sea, yo de momento no he visto ningún otro techo de parinudillo a tres aguas que esté terminado con azulejo de cuerda seca, que es un azulejo que se hace en el siglo XVI. Y ya digo que no existen otros. Luego tiene su remate de lazo en los finales del almizate. Los finales del almizate suelen tener lazo porque necesitan rigidizar los pares del testero. Esos pares van a rematar ahí sus empujes y entonces hay que darle un poco de rigidez a sus nudillos para que no se comben, para que no se flecte. Y nos queda el otro techo, el de la policromía, en el que, bueno, es un techo en el que vamos a saber que a través de lo que se ha averiguado, pues perteneció a un tal don Juan de Guzmán y Torres, que era el primer señor de la Algaba, este techo, del cual, pues uno de los datos que hay es la interesante policromía, pues que por ello sabemos que parte puede ser de León, parte de Castilla, parte de los Borbones, esta flor de lis es de los Borbones, esta otra pues no sé de dónde será, pero vuelvo otra vez a contar un poco que gracias a esta heráldica, alguien que sepa de heráldica, porque yo lamentablemente prácticamente no sé nada, pues nos pueda decir como esta otra persona que a través de esas chovas piquirrojas ha sabido que este techo pertenecía a doña Sancha, pues que nos diga, pues este techo policromado perteneció exactamente a la familia tal y se hizo en tal fecha. Alguien llegará un momento que nos podrá decir ese dato, pero de momento nos tenemos que aguantar con esperar a que aparezca ese experto en heráldica que nos pueda decir quién lo hizo. Y para no dar más la lata, pues acabo aquí y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues trataré de responderla si es que sé responderla. ¿Pregunta por parte de ustedes, del público? Si hay alguna que sea facilita. Sí, a ver, te escuchamos. Hola. Le quería preguntar acerca de este tipo de techos en la Nueva España, cuando lo era, y qué nos podría decir del manuscrito de Fray Andrés. Se me olvida si es de San Miguel o Santo Domingo, pero... San Miguel. San Miguel. Fray Andrés de San Miguel, sí. Vamos a ver, el manuscrito de San Miguel, de Fray Andrés de San Miguel, a mí me resultó, digamos, esclarecedor, porque el de Diego López de Arenas, aunque tiene unos magníficos dibujos, y lo que explica en el primer manuscrito está mucho mejor que en el libro impreso. O sea, el libro impreso de López de Arenas, digamos que es una modificación del primer manuscrito que no consigue publicar. O sea, su primer manuscrito era primera y segunda parte de las reglas de la carpintería. Mientras que el segundo manuscrito es breve tratado de la carpintería a lo blanco y tratado al Arifes y tratado al reloj y la regla de Nicolás Tartaglia
se hace 10 años después y consigue que el ayuntamiento se lo publique y consigue ser alcalde de Alarife, que era lo que realmente a él le importaba, ¿no? Los magníficos dibujos de López de Arenas en el libro impreso están hechos por un grabador en madera y el dibujo es muy torpe con relación al magnífico dibujo de López de Arenas. Es decir, que fuera López de Arenas lo que fuera, sus dibujos son magníficos y lo explican todo muy bien. Pero como el manuscrito, por ejemplo, no sabe explicar cómo se hace el paso de 5 paños, sacar los cartabones albanícares del 5 paños, no lo sabe explicar. En el primer manuscrito lo intenta, llega un momento que ve que se está equivocando y dice, como no me queda sitio aquí, lo que falta lo pondré en otro lugar más por extenso. La última página de ese manuscrito vuelve a hacer el mismo dibujo que ha intentado explicar la Montea del 5 paños. Está el dibujo y lo único escrito es no. Es decir, esto no me sale ni rezando. Y en el libro impreso vuelve a hacer el mismo dibujo y dice, la Montea de 5 paños se hace como la del tercero. ¡Hala! Ni idea de cómo se traza. Es decir, eso Fray Andrés de San Miguel lo explica perfectamente. Es decir, que el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel a mí me vino muy bien para entender lo que no entendía López de Arenas. Vamos a ver, yo cuando empecé con esto no tenía la menor idea de la carpintería de Lazo. Absolutamente ni idea. Entonces, descubrí lo del manuscrito el primer manuscrito, que lamentablemente lo podrían haber descifrado sin problema don Manuel Gómez Moreno y Antonio y Prieto Vives, que estuvieron estudiándolo conjuntamente. ¿Qué pasó? Que Prieto y Vives era ingeniero de caminos. Y entonces, cuando López de Arenas dice, el cartabón de 5 se hace así, se coge un compás, se traza un círculo, clas, tal, no sé qué, y así, una vez que se traza esta línea, ahí sale. Prieto y Vives dice, pero qué disparate. Si esto en vez de 36 grados da 36,07. Y con ese error no se puede trazar la carpintería. Con el de 9 le pasaba lo mismo. Dice, ¿cómo van a servir estos cartabones para hacer estos trazos de carpintería si esto tiene que ser exacto? Y entonces, como él era ingeniero, se dedica a hacer fórmulas de trigonometría para explicar cómo se hacían los trazados de la acería. ¿Quién sabía trigonometría en el siglo XIII? Nadie. Claro, don Manuel decía, hombre, el carpintero ya sabrá apañarse. ¿Cuál era dónde estaba el problema? El caso es que llegaron a no ponerse de acuerdo don Manuel y Prieto y Vives. El problema es que en la guerra civil, una semana antes de la guerra civil en Madrid, una bala perdida mata a Prieto y Vives. Y el que habría podido llegar a la conclusión, si hubiera, no sé, si le hubiera convencido don Manuel o lo que fuera, pues no llegaron a discutir el tema. Don Manuel se quedó con su primer manuscrito en un cajón y solo lo publicó 2 años antes de su muerte. Porque dice, bueno, esto no puede quedar en un cajón, esto tiene que salir a luz para que alguien lo entienda. Y fue su hija la que me lo dio. Y bueno, esto es una historia, lo cuento ahí en un libro que se puede descargar en internet, que es la carpintería que me enredó entre sus lazos. Si alguien se mete en internet y pone Enrique Nuere, Calam, escrito K-A-L-A-M. Ahí aparece
ese libro y otro que es Desde Castilla hasta el Nuevo Mundo. En ese primero explico todo este lío, por qué me metí yo en este berenjenal. No tenía nada que ver con lo que yo hacía. Me gustaba la carpintería, estaba haciendo mi casa de madera, tenía un taller de carpintería. Bueno, no voy a seguir porque está ahí en el libro. Alguien, si lo quiere leer, lo puede ver en internet. El caso es que cuando a mí me dieron el premio por la interpretación del manuscrito, pues me hicieron dar una charla en un congreso en Teruel y ahí pues vino un personaje que cuando terminé yo de hablar me dice: don Manuel estará aplaudiendo desde el cielo. Y porque claro, ¿cuál era el problema? Que efectivamente don Manuel tenía razón, el carpintero lo sabrá apañar. Porque aunque el cartabón tuviera, en vez de 36 grados, 36,07, cuando el cartabón se cierra con la sierra luego hay que cepillarlo. Y entonces la precisión del trazado se ha ido a paseo con el cepillado. No solo tiene que, o sea, tiene que cepillar todas las caras del cartabón, pero para que ahora sea de 36 grados, tiene que ser un cartabón que si yo trazo una línea horizontal, pongo el cartabón, trazo con el primer ángulo una línea, lo vuelvo a inclinar otra y 6 veces. Y si la última vez no coincido con la horizontal, tendré que cepillar un poquito del lado de allá o un poquito del lado de acá hasta que, puesto 6 veces, coincida. Y entonces es de 36 grados exacto. Es decir, que el carpintero lo apañaba, como decía don Manuel. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno. Y como decía, ese Bueno. manuscrito de Fray Andrés de San Miguel, este señor que me dijo esto me regaló el libro de Báez Macías donde contaba el texto del manuscrito. Y a partir de ahí conseguí que me mandaran un facsímil en microfilm del que pude estudiar el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches y muchas felicidades, arquitecto. Acá. No veo, es que las luces me deslumbran. Bueno, no veo nada. Ya veo, sí, ahora ya la veo, sí. Dígame. Un abrazo con mi admiración. Muchas gracias. No se pase. Bueno, quiero preguntar, a la hora de ensamblar todo el trabajo y todo, bueno, ¿ocuparán clavos o tornillos o qué tipo de pegamento ocupan para unir las piezas? Simplemente ese corte en cuña de las espigas que se meten dentro de la caja que se hace en la madera, nada más. Y, por ejemplo, la unión entre los pares y los nudillos, el nudillo tiene lo que se llaman 2 cornezuelos, o sea, un corte parecido a esto. Y el par se le quita un poco y entonces entra dentro de ese cornezuelo. Nada más. No hay ni un clavo, ni un tornillo, ni nada. Todo es pura madera. Bueno, sí, buenas noches, doctor. Acá a este lado, de tu lado izquierdo. De tu lado izquierdo. Sí. Pregunta, en base a la carpintería o el arte mudéjar, ¿existe o no? O si hay algún tipo de confusión entre la era cristiana o la musulmana. Existe una enorme confusión. Fundamentalmente, eso sobre todo lo explicaré el miércoles, pero vamos, puedo avanzarlo aquí claramente. Según los historiadores, los almohades nos traen esta carpintería. Los almohades eran nómadas del
del Atlas, del Marruecos desértico, que vivían en tiendas de campaña. Es decir, todo su arte carpintero era saber cortar un palo para sujetar la tienda. Y ahí acaba toda la ciencia carpintera de un almohade. ¿Sí? Entonces, claro, pretender que de un mundo que no ha usado nunca la madera venga esta técnica tan complicada, que además tiene antecedentes europeos, y que el cartabón de armadura es algo que se sigue usando en Alemania y en Estados Unidos, pues muy difícil que esto venga del mundo islámico. Lo que pasa es que efectivamente ha habido una cultura hispano-musulmana. Es decir, España ha estado durante 7 siglos con una convivencia islámica. Entonces, el carpintero que ha trabajado para clientes carpinteros, hay un momento en que también tiene que trabajar para clientes musulmanes. Claro, ese cliente musulmán a lo mejor quiere algo más vistoso que la sosa carpintería visigoda que se hacía en el siglo VI, V, etc. Y llega un momento que vamos a hacerle algo a este cliente que sea más vistoso. Es decir, que a lo mejor en eso sí ha habido una influencia islámica. Al principio es solo la estrella de 8, que en el fondo la estrella de 8 es un símbolo del cielo cristiano. Antes estaba la estrella de 6 puntas, que es la estrella de David, que era un triángulo que se le vuelve 180 grados. ¡Ah, qué bonita queda esta estrella!, ¿no? Los cristianos vienen después. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos nosotros? El triángulo está cogido, bueno, vamos a probar con el cuadrado. Lo giramos. Ah, mira, queda una estrella que tampoco está mal. Lo mismo que pasó con la Torá, la Biblia y el Corán, que es un corta y pega. Pues llegan los musulmanes y dicen, ya está cogido el triángulo, el cuadrado. Ah, nos queda el pentágono. Cogen un pentágono, lo cruzan y dicen, oye, qué porquería de estrella. Y no, mira, mejor la luna que se come a todas las estrellas. ¿Eso es verdad? Pues hay un historiador que me dijo, pero qué disparate dices, si la media luna no existe hasta que fulanito conquista Constantinopla, y ahí es cuando la estrella... Digo, bueno, vale. Pero es que resulta que en las cantigas de Alfonso X el Sabio, del siglo XI, en una batalla que hay representada en esas cantigas, el que va delante del ejército musulmán en su escudo lleva 6 medias lunas. ¿Ah? A lo mejor ya era símbolo musulmán. No lo sé. O sea, mi interpretación de la historia es más de mi imaginación loca y de cómo se hacen las cosas en la arquitectura. Pues claro, normalmente el historiador no tiene por qué saber cómo se hacen las cosas. Y cuando algo solo se hace de una manera, pues resulta que cuando todo lo que se ha hecho aquí está hecho exactamente igual que se hacía en Alemania, a lo mejor tiene algo que ver con lo que nos trajeron los visigodos y no los musulmanes. Pero llega un momento en que, claro, por otro lado, el comercio que venía de Oriente, desde la Turquía selyúcida, pues llegan a lo mejor trabajos hechos de lacería muy complicados y dicen, pues mira, esto también lo podemos hacer nosotros. El mocárabe, por ejemplo, en fin. Es decir, que la vida es muy complicada. Es decir, pretender que si esto ha sido así o no, yo tampoco voy a estar. Pero lo que sí está claro es que el arte de la carpintería no nos viene ni de los almohades, ni de los árabes, o sea, gente del desierto, no. Y cuando, por ejemplo, hay algo de carpintería en lo que era la tierra de los Abderramanes, es decir, de los omeyas, ahí la carpintería, si hay algún techo,
De esa época, el único que hay es probablemente el de la iglesia de Belén, de Constantino, el emperador romano, y son cerchas triangulares romanas, que es un sistema completamente distinto del parinudillo. Es decir, que ni siquiera a través de la cultura de Bizancio, pues, o de esa parte de Damasco y demás, tampoco nos pudo venir esta carpintería. Pues pasión y conocimiento en un solo nombre, ¿no? Enrique Noere. Muchísimas gracias, arquitecto, No, por esta gran gracias. plática que nos ha dado el día de hoy. Y yo quisiera invitarlos a que mañana nos acompañen a escuchar la continuación de este último momento de Los techos de la Alhambra, pero antes de eso, el ingeniero Mauricio Fernández quiere comentar algo. Gracias, Javier. Bueno, este libro es el de Arthur Vine, tiene más de 100 años y son los techos decorados de España de un bandido que fue Vine, que fue el que saqueó España. Y mucho de toda la colección de Randolph Hearst, pues de este personaje. De parte de la Milarca y la familia, te lo queremos regalar. Sí, señor. Muchísimas gracias. Es para mí. Es de 1920. Bueno, no sé si voy a aguantar el peso del libro, porque es un libro muy pesado. No de leer, simplemente que pesa mucho. Y muchísimas gracias no solo a este magnífico regalo, sino a la paciencia que todos han tenido aquí por escucharme e incluso preguntar cosas que, bueno, pues yo encantado de responder a lo que sea capaz de responder, porque no siempre uno sabe la respuesta de lo que a uno le preguntan. Pues muchísimas gracias una vez más, arquitecto, y buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido y de verdad nos dará mucho gusto veros mañana a las 7 de la tarde otra vez para escuchar al arquitecto sobre los techos de la Alhambra. Muy buenas noches a todos. Bueno.